Hoy tenemos la disertación del Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina, doctor Sergio Díaz de Brito, de esta facultad, del doctor Marcelo Bulo. El título de la conferencia es el de Política Exterior Norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial en el Cono Sur de América. Debo decir que antes de pasar a la lectura de los datos del currículum del doctor Bulo, que la verdad que es un tema que incluso quienes nos dedicamos a la docencia, nos gusta la historia argentina, coincidimos en que fue un periodo excepcional por su importancia y sus consecuencias para la política exterior argentina también, ¿no? Lo que acontecía durante la Segunda Guerra Mundial. Si nos ponemos a ir un poquito más fino, nos damos cuenta de que poco o nada conocemos sobre lo que fue la realidad de esa relación diplomática entre básicamente tres países: Estados Unidos, la Argentina y el Brasil. Por otro lado, quiero destacar la presencia entre el público de alguien que nos honra porque representa en algún sentido de Brasil. Me refiero al profesor Rafael Carvalho, que es profesor de la Universidad Federal Fluminense e integra también el Instituto de Estudios Estratégicos, de manera tal que hoy fue azaroso, debo aclararlo. 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, por conmemorarse un aniversario más del famoso grito de Ipiranga, saludamos en la presencia de nuestro estimado huésped, del profesor Rafael, no solo a su persona, sino a todo el pueblo brasilero, con quien nos unen lazos históricos, y que esta charla sea no solo un homenaje, sino una apuesta a algo que, si es verdad lo que dijo alguien, ¿no?, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, la integración regional, cuyos líderes naturales deberían ser el Brasil y la Argentina, sea una realidad urgente en la agenda política rioplatense. Sin más preámbulos de mi parte, me permito, agradeciéndole ya anticipadamente al doctor Bulo, leer sus datos. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, Suiza, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, profesor de la Universidad Nacional de Lanús y de la Escuela Superior de Guerra en la Maestría de Estrategia y Política, investigador asociado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense y autor de numerosos libros. Ustedes allí, después de la conferencia, tienen la posibilidad de adquirir el libro que deseen del profesor Bulo. Destaco de entre todos ellos el último, que es Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Por tanto, vamos a escuchar la disertación del profesor Bulo, luego vamos a abrir un espacio para preguntas, y también aprovecho para ofrecer, aquí tienen en esta esquina del escritorio, el anuario 2017 de nuestro centro de estudios, que está a disposición de quienes deseen tomar una ejemplar. Doctor Marcelo Bulo, le dejo a usted la palabra, tiene un auditorio que lo escucha atentamente. Muchas gracias. En este día, que es el día, se entiende, de la independencia del Brasil, y el día que el presidente constitucional de Argentina, Juan Domingo Perón, lanzó una idea en ese momento revolucionaria, que era la alianza entre Argentina, Brasil y Chile, que se llamó el ABC, que va a ser parte también de esta disertación. El estudio de la relación entre Argentina, el Brasil y los Estados Unidos, ¿cierto?, requiere como condición previa este estudio, requisición previa y necesaria e ineludible, tres factores.
El primero es tener en cuenta que tenemos que introducir en esta relación un tercero en discordia, otro Estado, un tercer poder, que es Gran Bretaña. Si no introducimos en esta relación a Gran Bretaña, no entendemos qué está pasando. Si no estamos en presencia de un triángulo, sino de un cuadrado, en el cual un ángulo es la Argentina, otro ángulo es de Brasil, otro ángulo es Inglaterra y otro ángulo los Estados Unidos. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que un requisito indispensable es entonces desmontar una serie de falacias, es decir, de premisas falsas sobre las cuales se ha analizado la relación entre Argentina y Brasil. Sin desmontar esas premisas falsas tampoco entendemos lo que pasó. Y el tercer requisito indispensable es tener en cuenta la influencia de la historia y de la geografía y de la cultura, aquellos elementos que juntos conforman lo que ese gran profesor francés Pierre Renouvin llamó las fuerzas profundas que actúan sobre un estadista sin que el estadista mismo lo sepa, Entonces, el tercero en discordia, un actor más, desmontar una serie de falacias y tener en cuenta la fuerza de la geografía, la historia y la cultura como fuerza profunda que motiva inconscientemente incluso la acción de los estadistas. Ahora bien, si vamos a analizar la serie de premisas falsas, tenemos que decir que no solo la relación entre Argentina, Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña no solo está llena de errores y de lagunas, sino que la historia misma de la Argentina y Brasil ha sido falsificada. La historia misma ha sido falsificada. Es decir, que se requiere revisar la historia, se requiere necesariamente de un proceso de revisionismo histórico. Ahora, podríamos preguntar de cuál es la más importante y la primera premisa falsa que impide la comprensión real de la relación argentino-brasileña. Y desde esta premisa se ha analizado una premisa que a veces está inconscientemente en el investigador, que a veces no se desarrolla explícitamente, pero que premisa que ha sido la base de todos los análisis, o de casi todos, por supuesto, de excepciones, de la relación entre Argentina y Brasil. Esa premisa es la premisa de la enemistad ontológica entre Argentina y Brasil. Siempre se parte de la premisa de la enemistad ontológica entre Argentina y Brasil, y que esta enemistad ontológica entre Argentina y Brasil es una herencia, ¿no es cierto?, de la enemistad entre España y Portugal. Todos los libros de historia argentinos se han escrito a partir de esta premisa. Uno dice, todos ustedes saben que comete siempre, ¿no?, un error. Hay excepciones, por supuesto, la regla. Y todos los libros del Brasil, de historia del Brasil, se han escrito a partir de esta premisa, de la enemistad ontológica entre Argentina y Brasil, proveniente de la enemistad en la península ibérica entre Portugal y Castilla, entre Portugal y España. Y esta premisa es falsa. Y por lo tanto invalida todo el razonamiento posterior. Lo invalida, porque la enemistad argentino-brasileña, como la enemistad, ¿no es cierto?, castellana, portuguesa, española, portuguesa, fue artificialmente construida. Entonces, es necesario en esta charla primero aclarar esto, ¿no es cierto?, que me parece a mí de fundamental importancia.
Y para aclarar esto, contrario censo de lo que está de moda hace muchísimos tiempos en el análisis de las relaciones internacionales, que es detenerse en un periodo histórico muy restringido. Entonces los historiadores estudian la relación entre Argentina y Brasil de 1900 a 1950 o de 1935 a 1975 y no saben más nada que ese periodo y solo hablan de ese periodo como si la historia pudiese totalmente ser parcelada, y se comprendiese esa parcela sin haber estudiado lo anterior. Ya Brodel había dado cuenta de esto, que era imposible sin el largo plazo entender cualquier fenómeno histórico. Entonces tenemos que recurrir necesariamente a la historia, al comienzo de la historia entre Portugal y España. Y ese comienzo de la historia, que permanece ausente de la bibliografía argentina y de la bibliografía brasileña, ese comienzo no es el comienzo de dos entidades que están enemistadas y que compiten entre ellas, sino que es el nacimiento de dos entidades que nacen de la misma entidad, son hermanos gemelos. En realidad, tanto lo que va a ser Castilla después como lo que va a ser Portugal nacen del Reino de León. Acuérdense ustedes, ¿no es cierto? Nos vamos a ubicar en el año 1100 aproximadamente en la península ibérica. ¿Cuál era la situación de la península ibérica en el año 1100? La situación es que desde el año 700 después de Cristo, ¿no es cierto?, los ibéricos vienen luchando para reconquistar su territorio, porque el territorio ibérico ha sido invadido en el 700 por el Islam, por la fuerza del Islam. El Islam va a entrar en el año 700 a la península ibérica como un cuchillo entra dentro de la manteca. Va a arrasar, se entiende, al reino visigodo hispánico y queda un pequeño núcleo de resistencia de príncipes cristianos en el norte, donde hay ventajas geográficas que favorecen la defensa, porque la caballería islámica es ineficiente para pelear en las montañas de Asturias, y entonces en la batalla de Covadonga las fuerzas cristianas detienen al Islam y ahí comienza una guerra de reconquista. Y esta guerra de reconquista, como bien explicaba Abelardo Ramos y Puigros, es una guerra que le va a dar la impronta a Portugal y la impronta a España. Sin esta guerra no se entiende Portugal y España, pues son casos únicos en el mundo con Rusia. Por eso muchas veces los grandes pensadores hablaban de una similitud entre el alma rusa y el alma española, que si uno no estudia la historia no comprende por qué, porque unos están en una punta, otro en otra, unos son eslavos, otros descendientes de latín, unos son ortodoxos, otros católicos. Esa similitud tiene que ver con esto, que ambas pueblos tuvieron años y siglos de lucha contra el Islam. Y entonces esa guerra contra el Islam era al mismo tiempo, dice Jorge Abelardo Ramos, una guerra religiosa y una guerra patriótica. La guerra patriótica era guerra religiosa y la guerra religiosa era guerra patriótica. Cada centímetro que se le quitaba al invasor musulmán era un centímetro para la fe y un centímetro para la patria. Eso va a conformar un espíritu único en Europa. Y son 700 años de guerra. Dentro de los pequeños reinos que quedan en el norte, uno se va a conformar, es el Reino de León, y Alfonso VI, ante el matrimonio de su hija María Teresa con Enrique de Borgoña, va a darle a su hija como regalo el condado portocalense, y se lo va a dar no como un condado, sino que le va a dar a su esposo Enrique de Borgoña el título de rey, rey de Portugal, porque Alfonso, en su ambición, tenía como idea política de que él podía ser emperador, y para ser emperador era que ser rey de reyes. Un emperador es un rey de reyes, en el orden feudal, donde el que más manda tiene enfeudado a los otros, ¿no es cierto? Y entonces Alfonso le da al caballero de Borgoña el título de rey de Portugal, y el condado del viejo condado portocalense
muere Enrique de Borgoña, asume la regencia del reino su esposa María Teresa, regencia porque el que tiene que asumir la corona es su hijo Alfonso Enrique. Cuando Alfonso Enrique llega a la mayoría de edad, se produce una guerra civil en Portugal. Esa guerra civil estaba dada por la intención de su mamá de reunificar Portugal con León y por la decisión de su hijo de mantener la independencia. Ahí nace la primera dialéctica que explica la historia de Portugal. La dialéctica unidad-independencia. Siempre la historia de Portugal va a girar en la dialéctica unidad-independencia. Unidad como un reclamo de la conciencia colectiva y de la necesidad geopolítica. ¿Por qué de la conciencia colectiva y de la necesidad geopolítica? De la conciencia colectiva porque en realidad son un solo pueblo. No, todos hablan gallego. ¿Cuál es la lengua del Reino de León? El gallego. Nosotros, los castellanos, ¿no es cierto, no? Decimos erróneamente, el castellano nace del latín. No, sí, nace del latín, como nace el italiano, que en realidad es toscano, el rumano, el francés, ¿no es cierto? Pero no nace directamente del latín, es falso. Nace del gallego, que a su vez nace del latín. Del gallego se desprenden dos lenguas que se van a ir diferenciando, pero que en un principio son la misma lengua. Van a ser el castellano y el portugués, ¿no? El castellano y el portugués. Entonces, en esa dialéctica unidad, ¿no es cierto?, independencia, que es la primera dialéctica que explica la historia de Portugal, unidad por una cuestión cultural, porque son lo mismo. Hay un llamado de la cultura profunda en el pueblo y una necesidad geopolítica. ¿Cuál es? Que no se ha terminado la reconquista, no se ha expulsado el invasor musulmán, que es tremendamente poderoso. Y entonces, si no se unen, reinos divididos y chiquitos, ¿cómo hacen para combatir en contra del Islam? Ponen en riesgo su misma existencia. Pero por otro lado hay otra tendencia, la tendencia a la independencia, es decir, a mantenerse autónomo, aparentemente autónomo, porque nadie es autónomo frente al imperio islámico, pero la tendencia, ¿no es cierto?, narcisista de mantenerse como Estado autónomo. 1143 se produce el Tratado de Zamora. El Tratado de Zamora, ¿no es cierto?, es el reconocimiento oficial de la independencia de Portugal. El Reino de León reconoce oficialmente la independencia de Portugal. Hay otra dialéctica, ¿no es cierto?, que nace en el mismo tiempo que esta dialéctica, que es la dialéctica misticismo-pragmatismo. Misticismo-pragmatismo, es decir, la religión, la idea, ¿no es cierto?, de reconquistar cada centímetro para la fe, genera el misticismo. ¿Está? El misticismo a veces está en contraposición con el pragmatismo. ¿Por qué? Porque el misticismo los lleva a una guerra permanente y a combatir bajo cualquier circunstancia. Sin importar, se entiende, la ecuación de fuerza. Y el pragmatismo los lleva a negociar incluso con el enemigo, a mantener periodo de paz y de comercio. Por eso hay también en estos 700 años periodo de paz y de comercio, porque pragmáticamente no se puede ir a la guerra. Entonces, la clase política, el pueblo mismo se mueve entre dos polos, misticismo y pragmatismo. En la misma cabeza real, en algún momento prima el misticismo, la idea que hay que recuperar ya la tierra perdida, y en otro momento es la imposición de la realidad que no se puede. Es muy importante esta dialéctica misticismo, ¿no es cierto?, misticismo-pragmatismo. ¿Por qué es muy importante? Porque en 1578 gobierna Portugal uno de los reyes más sabios de la historia portuguesa, por lo menos más querido por el pueblo, que fue el rey Sebastián. Y Sebastián, entre el polo misticismo, ¿no es cierto?, y pragmatismo, entre esos dos polos, Sebastián está decididamente su personalidad convocada por el polo místico. Entonces, el objetivo de Sebastián, ¿no es cierto?, es no reconquistar Portugal. La independencia portuguesa, la reconquista portuguesa se termina mucho antes que la reconquista española. Si la reconquista española oficialmente termina el 2 de enero de 1900, ¿no es cierto?, 1492, cuando se produce, ¿no es cierto?, la rendición de Granada,
estaba Isabel y Fernando de presente, y poco después el descubrimiento de América. La portuguesa termina mucho antes. Sin embargo, para los portugueses, en nuestro criterio termina antes, en los criterios portugueses no, porque en los criterios portugueses, en el espíritu del soldado portugués, de su rey y del pueblo en su conjunto, la reconquista y la liberación de los territorios ocupados abarcaba, se entiende, el liberar los territorios que el Islam había ocupado en el norte de África, es decir, lo que hoy es Marruecos, ¿no es cierto?, Argelia, Libia, Túnez y Egipto, porque habían sido territorios cristianos. Recuerden ustedes que ahí es donde nace en Túnez, ¿no es cierto?, en la actual Túnez, donde nace San Agustín. Y donde la cristiandad había sido mucho más fuerte. La cristiandad era fuerte numéricamente en el Asia Menor y en el norte de África, mucho más que en lo que hoy conocemos como Europa Occidental, muchísimo más, con mayor tradición de pensadores, obispos. Y entonces la intención portuguesa era seguir avanzando. La reconquista no se terminaba porque habían liberado Portugal, había que cruzar Gibraltar para continuar la guerra en Marruecos. Y entonces el rey Sebastián, el rey querido, va a organizar un gran operativo de reconquista de Marruecos, y va a ir él en persona a combatir con todo el generalato portugués, con la mayoría de la nobleza portuguesa. Es decir, es Portugal entero que se lanza a una batalla, una batalla de resultado incierto, porque era atacar al enemigo en su lugar más fuerte. Esa batalla fue la batalla de Alcazalquivir, 1578. 4 de agosto de 1578 se produce la batalla de Alcazalquivir. Esa batalla de Alcazalquivir es un desastre para las fuerzas portuguesas cristianas, son aniquilados. Y el mismo Sebastián muere en batalla. Muere en batalla, pero se produce un acontecimiento fantástico, que es que no se encuentra su cuerpo. Alcazalquivir es un río, ¿no? Y nadie encuentra el cuerpo del rey Sebastián, y entonces surge ahí el mito del sebastianismo. ¿Qué es el mito del sebastianismo? El mito de que Sebastián no ha muerto, y Sebastián va a volver, porque es un rey bueno, ¿no? Se lo cuento como hecho nada más que anecdótico, no tiene que ver con la esencia de la charla. Cree el pueblo portugués, que es un pueblo que está en el norte, en laderas de montaña, como en Oporto, ¿no? Y de las laderas de la montaña se ve el mar, bellísimo, paisaje bellísimo. Ellos trabajan mientras que están cosechando uvas en Oporto, ven el mar. Ellos creen que Sebastián vuelve en un barco con velas negras. Entonces el mito del sebastianismo incluye el mito de que vuelve Sebastián en un barco con velas negras. Y acá la resistencia peronista, después de 1955, creía que Perón volvía en un avión negro. Y la gente realmente miraba al cielo cuando escuchaba rara vez el ruido de un avión, y miraba si era el avión negro en el cual volvía Perón. Es decir, cómo los pueblos van transmitiendo hasta inconscientemente mitos, ¿no es cierto? Mitos. Este mito del avión negro y el mito del barco con velas negras es un mito que viene de Grecia, pero que en el transcurso de la historia se ha como transfigurado. Está en un sentido contrario de como había nacido en Grecia. ¿Por qué? Porque se origina en el mito del Minotauro. Cuando el rey Egeo está esperando que vuelva su hijo, que ha ido a derrotar al Minotauro, y que le ha dicho: si vuelvo victorioso, voy a volver con velas blancas, pero si ves, papá, el barco con velas negras, quiere decir que he muerto. Entonces, la leyenda griega vence al Minotauro, y de la emoción en el retorno se olvida de cambiar las velas, pero vuelve victorioso. Pero se olvida de cambiar las velas, y entonces el rey Egeo, cuando está mirando al mar en la desesperación, cuando ve el barco con velas negras, se suicida y se tira al mar. De ahí el nombre supuestamente de Mar Egeo. Entonces, en la mitología portuguesa que viene de ahí, de Grecia, Sebastián vuelve victorioso, y vuelve victorioso no poniendo velas blancas, sino confundido también con velas negras. Y Perón volvía en un avión negro, ¿no? Un avión negro. Ahora, claro, ¿por qué es importante esta figura de Sebastián? Porque Sebastián es sobrino
de Felipe II de España, es sobrino de Felipe II de España. Su tío es Felipe II. ¿Se entiende esto? Los portugueses nunca habían dejado de buscar la unión entre Portugal y las Españas, se llamaban en ese momento, y siempre habían tratado de conseguirla, esta unión, mediante casamientos. Mediante casamiento. Y entonces la mamá de Felipe II, es decir, la esposa de Carlos I de España y Carlos V de Alemania, ¿no es cierto?, es portuguesa. Es portuguesa. Entonces, Sebastián no tiene hijos. Entonces se produce un momento de la historia muy particular, porque acá donde se comienza a falsificar la historia de Portugal y la historia de España, se produce un momento glorioso para la península ibérica, pero en los libros portugueses, brasileños y argentinos se desconocen, los portugueses y brasileños se conoce a medias, pero es un signo negativo, como el periodo de la doble monarquía o el imperio ibérico. ¿Por qué? Porque Felipe II va a ser rey al mismo tiempo de Indias, rey de Castilla y rey de Portugal. Es decir, se reproduce, se ha conseguido la unidad hispánica. La unidad hispánica o la unidad de Iberia, porque Hispania abarca todo, Portugal como Castilla, todo era Hispania antes de la invasión musulmana. Entonces se consigue la unidad tanto tiempo deseada, la dialéctica, independencia y unidad se ha clausurado y se ha conseguido la unidad. Se ha clausurado por un error también producto del misticismo, ¿no es cierto?, de Sebastián. Por eso las dos fuerzas, misticismo, pragmatismo, ¿no es cierto?, independencia, unidad como dialéctica. Y acá están los años más gloriosos del imperio ibérico, que van hasta el año 1640. 1640. ¿Qué pasa en el 1640? No es la misma situación geopolítica de la que estábamos hablando antes. Hay un retroceso gigantesco del poder musulmán y la emergencia de dos poderes nuevos, Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra. Y en el 1640 está gobernando Francia el cardenal Richelieu, un hombre de la Realpolitik. En el cardenal no hay misticismo alguno, en el cardenal no hay principios religiosos alguno, en el cardenal es solo la política pragmática para construir el poder francés. Si eso es la alianza con los turcos, es la alianza con los turcos, en contra de la cristiandad, solo es Francia. Pero otro poder emergente es Gran Bretaña. Ambos, Francia y Gran Bretaña, no por la maldad intrínseca de ninguna de las dos potencias, sino por el juego de la política, quieren destruir la unidad ibérica. Quieren destruir la unidad ibérica. Y entonces ahí comienzan a operar las fuerzas inglesas y francesas, y el cardenal Richelieu va a fomentar la revuelta de Cataluña, la revuelta independentista de Cataluña. Entonces Cataluña es una revuelta pro-independentista apoyada por Francia. Esto implica una movilización de hombres y recursos del resto de la península muy importante, y que toda movilización de recursos causa, se entiende, estragos en los sectores populares, los impuestos. Y es en ese momento que Inglaterra va a fomentar la rebelión portuguesa. La rebelión portuguesa conducida por el duque de Braganza. 1640, el duque de Braganza, aprovechando la rebelión catalana, se entiende, se rebela y proclama la independencia de Portugal. Se separa Portugal de la doble monarquía. Nace, ¿no es cierto?, con el duque de Braganza, la dinastía de los Braganza, que no tiene nada que ver con la anterior dinastía. La dinastía de Sebastián era la dinastía de los Avis, que se extingue con Sebastián. Ahora bien, este nacimiento de Portugal, este segundo nacimiento de Portugal, es sumamente importante, porque vemos que el segundo nacimiento de Portugal está apadrinado por Inglaterra. No solo está apadrinado, sino que la garantía de la independencia portuguesa se llama Gran Bretaña. Evidentemente, si España hubiese tenido que recuperar Portugal, ¿podía hacerlo por la fuerza? Sí, claro que podía hacerlo. Era inconmensurablemente más las fuerzas del resto de las Españas
que el Portugal rebelado. ¿Está? Mucho más. No había forma material que esa rebelión no fuese aplastada. Eso, ¿por qué España no lo hace? Porque la garantía de la independencia portuguesa se llama Gran Bretaña. Eso es la guerra con Gran Bretaña. ¿Está? Es el final de España. Entonces España no hace nada, o hace muy poco, porque la garantía de la independencia portuguesa se llama Gran Bretaña, Inglaterra. Y entonces Portugal nace enfeudado a Gran Bretaña, ¿está? Nace enfeudado, es un poder enfeudado a Gran Bretaña. Y es a partir de ese momento, en ese segundo nacimiento, que es un segundo nacimiento provocado por Gran Bretaña, no estaba en el espíritu del pueblo portugués, está la independencia. La independencia está trabajada por Gran Bretaña, está trabajada por los agentes británicos utilizando al duque de Braganza. Y entonces ese es un segundo nacimiento falso. Entonces ese segundo nacimiento provoca y cumple el objetivo geopolítico de Gran Bretaña. El enemigo de Gran Bretaña, ¿quién es? El imperio ibérico. ¿Y qué había que hacer? Fragmentarlo en la península. Y se lo fragmenta. Pero esa fragmentación en la península implicaba la fragmentación también en la América del Sur. Un doble objetivo británico, fragmentar. El origen de la fragmentación de la América del Sur es este. Y entonces crear una enemistad entre Portugal y España, fomentar esa enemistad entre Portugal y España, que es una enemistad creada y artificialmente creada, que después va a dar origen entonces a la enemistad supuesta entre Argentina y Brasil. Pero esa enemistad tiene su origen en Gran Bretaña, en la idea de la fragmentación territorial. No está en el espíritu de los pueblos, no está en el espíritu del pueblo portugués, no está en el espíritu del pueblo castellano español, ni está en el espíritu del pueblo del Río de la Plata en ese momento, ni en el espíritu del pueblo, se entiende, luso brasileño en ese momento. Prácticamente Buenos Aires era una ciudad donde se hablaba portugués, estaba llena de portugueses y nadie le llamaba la atención. Fíjense ustedes cómo se ha falsificado nuestra historia, que nuestra imagen de la Virgen más venerada en Argentina es la Virgen de Luján. Esa Virgen de Luján es una Virgen brasileña, viene del Brasil, está hecha en Brasil, es una Virgen brasileña. Porque eso era también Buenos Aires. No había ninguna diferencia en ese momento. Pero ahí se crea, ahí se crea y ahí se va a fomentar. Por supuesto, para fomentar algo que es artificial, ¿qué hay que hacer? Y lo artificial tiene que complementarse con hechos reales. Es como si yo divido a dos hermanos, ¿está? Hago pelear artificialmente a dos hermanos. ¿Qué hay que hacer después? Darle a esa artificialidad un contenido de realidad. Tiene que haber sangre, tiene que haber guerras, porque la guerra crea enemistad. Tiene que haber guerra. Y es lo que Inglaterra se va a encargar, de la guerra, de la enemistad. Ahora, ya aclarado este primer presupuesto, pero que es imprescindible aclararlo, falso, del cual, ¿no es cierto?, se estudia la relación entre Argentina y Brasil. Hay que también aclarar en el segundo o el tercer actor un presupuesto absolutamente falso. El presupuesto falso es que los Estados Unidos alcanzó su condición de potencia mundial a partir de la no intervención del Estado en la economía y a partir del libre comercio. Falso completamente. Las 13 colonias, cuando se independizan de Gran Bretaña, por la genialidad de su secretario del Tesoro, un hombre muy joven, 33 años, Alexander Hamilton, y el respaldo político de Washington, crean un sistema económico proteccionista que finalmente triunfa en la Guerra Civil Norteamericana, y los Estados Unidos son durante casi 100 años proteccionistas hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos es la patria del nacionalismo económico. Todos los textos del nacionalismo económico en ese momento son producto de las universidades norteamericanas. Estados Unidos no solo aplica proteccionismo económico, sino que sus universidades son la patria intelectual de ese nacionalismo económico. A tal punto que en los Estados Unidos está prohibida la inversión extranjera en minería en los 6 estados mineros de la Unión. Ellos se llaman a sí mismos la Unión. Y allá muchas de las leyes no son de lo que llamaríamos nosotros Estado nacional, allá Estado federal, sino estaduales, que nosotros llamaríamos provinciales. Y los 6 principales estados mineros de la Unión prohíben la inversión en minería
de extranjeros y los otros estados prohíben la compra de tierra por extranjeros, si no es por donación del Estado. Entonces es importante ir desalojando esas falacias. ¿Cómo llegamos entonces al tema de la política exterior de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Ustedes saben que los Estados Unidos, ¿no es cierto?, va a entrar en guerra por Pearl Harbor, bombardeo, ¿no es cierto?, de la flota imperial norteamericana sobre la flota norteamericana de Hawái, que no estaba donde tenía que estar, es decir, los japoneses bombardean la nada. Esa es la verdad histórica. Roosevelt ya sabía del bombardeo y había ordenado que la flota se trasladase y dejaron algún barco, porque eso era la posibilidad que tenía Roosevelt de llamar y de convocar al pueblo norteamericano a la guerra. Debemos decir, por otra parte, que el pueblo norteamericano tenía un patriotismo intacto, fabuloso, tenía el pueblo norteamericano unos valores morales fabulosos, porque los Estados Unidos no hace una conscripción obligatoria para llevar a sus hombres al teatro de operaciones del Pacífico y al teatro de operaciones europeo, son voluntarios. La gente va voluntariamente a inscribirse para pelear por su patria. Lo que habla, se entiende, de un espíritu norteamericano, de un pueblo norteamericano, de una cantidad de valores admirables, una cantidad de valores admirables. Bueno, los Estados Unidos son conscientes de que ellos van a heredar el imperio británico, el imperio formal e informal británico. Y la Argentina, como bien explicaba Luis Alberto Muniz Bandeira, es parte del imperio informal de Gran Bretaña. Es una semicolonia, dice Luis Alberto Muniz Bandeira, una semicolonia perfecta de Gran Bretaña. Ellos van a heredar el imperio británico y la conducción del mundo. Entonces, ellos saben que el proteccionismo ya no les va a servir. ¿Y por qué? Porque Europa está destruida, el Japón va a estar destruido, la Unión Soviética no está industrializada. ¿Quién va a competir con ellos de forma industrial? Nadie. Y entonces, si nadie va a competir con ellos de forma industrial, ellos van a ser librecambistas. Ellos van a imponer el librecambio, que ningún Estado ponga barrera proteccionista en todo el mundo. Y ya durante la guerra empiezan a afirmar, está olvidándose de todo lo que habían hecho antes, empiezan a afirmar una cosa terrible. Empiezan a afirmar que el origen de la guerra es el proteccionismo económico, que las guerras se originan en el proteccionismo económico. No era un pensamiento original, era el pensamiento de Immanuel Kant, ese gran filósofo alemán, ¿no es cierto?, cuando escribe la justificación ideológica del liberalismo económico británico, del libre comercio, en su libro opúsculo La Paz Perpetua. Eso es lo que dice Kant en La Paz Perpetua, ¿no es cierto? No era original. Lo raro era que lo decían personajes que hasta hace muy poco tiempo ellos mismos habían sido paladines del proteccionismo económico. Eso era lo original, que los que habían sido paladines del proteccionismo económico y habían usufructuado del proteccionismo económico, ahora le decían al mundo que el origen de la guerra era el proteccionismo económico. Y entonces ellos decían, proteccionismo económico es igual a fascismo, fascismo igual a guerra. Entonces cualquiera que en cualquier lugar del mundo se plantease seguir el ejemplo de los Estados Unidos, hacer lo mismo que ellos habían hecho, ese era un fascista. ¿Está? Y ese era quien iba a provocar una futura guerra. Entonces, ¿qué había que hacer? Eliminarlo, para, se entiende, evitar guerras futuras. Y se da el caso de que en 1943, el golpe de Estado, conducido por un grupo de coroneles jóvenes, empieza a observar, se entiende, la necesidad del proteccionismo económico. Es decir, la Argentina se ha industrializado sin querer, porque los productos no llegan de Inglaterra, no llega el papel de Inglaterra ni de otro lugar del mundo, no llega, se entiende, el acero, no llega nada, y entonces surge en nuestra ciudad, es fundamental en eso, porque en este polo industrial surge Celulosa Argentina y surge Asindar, haciendo acero de la chatarra, haciendo papel, inventando una cosa que no existía en la humanidad, que era hacer papel del rastrojo de trigo. Se inventa acá en Rosario, lo inventa un ingeniero del Politécnico. Entonces surge una industria pero anárquica, sin planificación, pero que empieza a dar pleno empleo.
Entonces la pregunta de los coroneles es, cuando termine la guerra, ¿qué va a pasar? Cuando termine la guerra vuelven las mismas condiciones de libre comercio, es decir, aquellos que ya son industriales van a exportar productos industriales y esta pequeña industria nuestra, que no es eficiente porque tiene pocos años y no tiene escala de producción, va a ser barrida y todos los obreros van a quedar en la calle. Y ahí la respuesta de un joven coronel, Juan Domingo Perón, es decir, tenemos que reproducir las condiciones de la guerra. ¿Cuáles son esas condiciones de la guerra? Como había hecho la misma reflexión que había hecho Alexander Hamilton a Washington, poner una barrera proteccionista que evite que los productos industriales extranjeros entren, para salvaguardar esa industria naciente. Si no, iban a quedar todos en la calle. Los militares estaban muy interesados en esto. Sus colegas, aquellos que lo escuchaban, ¿por qué estaban muy interesados? Porque estaban tremendamente preocupados por el avance del comunismo, porque también está surgiendo allá la Unión Soviética, victoriosa en contra de las fuerzas del eje. Entonces los militares temían que las masas populares de trabajadores se hiciesen comunistas. Y entonces ahí el coronel Perón le dice, señores, ustedes ven solamente los efectos y no las causas. La causa, se entiende por qué los obreros se hacen comunistas, ustedes no la ven, ven los efectos. La causa es el sistema capitalista, que provoca una injusticia social de tal naturaleza que ellos no tienen más remedio que escuchar los cantos de sirenas que le hace el comunismo. Pero si hay pleno empleo, si hay justicia social, si hay dignidad para los trabajadores, no va a haber comunismo, porque el comunismo es simplemente un efecto y no una causa. No se preocupen ustedes del comunismo, ni de perseguir al comunismo, ni nada que se le parezca, porque lo importante es, ¿no es cierto?, terminar con la injusticia social, que es el caldo de cultivo de eso, de ese internacional. Y por lo tanto, hay una decisión en bloque de los coroneles de que se va a hacer sistema económico proteccionista. Cuando esta decisión es tomada, se prende una luz roja, se entiende, una luz roja en Washington. Si Washington ya dice públicamente que proteccionismo económico es igual a fascismo y proteccionismo económico es igual a guerra y que hay que prevenir las guerras, ¿qué hay que hacer? Eliminar el huevo de la serpiente. Está el huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente, se entiende, que va a provocar la guerra futura, se llama Buenos Aires, se llama Juan Domingo Perón, se llama Argentina. Entonces es ahí cuando los Estados Unidos deciden, cosa que no se estudia, aunque ya están los archivos abiertos, y ya hay libros publicados, decide bombardear la ciudad de Buenos Aires. Bombardear la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el año 1943, ¿no es cierto? Y el secretario de Estado, Gordon Hall, determina a través del Munition Assignment que se entregue a Brasil grandes cantidades, dice el documento, grandes cantidades de armas y municiones. Así, esto estoy diciendo entre comillas, en la orden del secretario de Estado norteamericano, que se entregue al Brasil grandes cantidades de armas y municiones, así como equipo para 2 o 3 divisiones de regimientos motorizados, de modo que pudiese concentrar poderosas fuerzas en Río Grande do Sul. ¿Para qué? ¿Cuál es la sugerencia de Gordon Hall a la diplomacia de Itamaraty? Porque el Brasil, dice él, dice Gordon Hall, le dice a la diplomacia de Itamaraty, el Brasil debería prepararse para combatir en la cuenca del Plata y no enviar tropas a África y a Europa. ¿Está? Esto es lo que dice Gordon Hall, dice, el Brasil debería prepararse para combatir en la cuenca del Plata y no enviar tropas a África y a Europa. La invasión por parte del ejército brasileño del territorio argentino. Cabe decir que gran parte de Itamaraty estaba de acuerdo, no sabemos el porcentaje. Gran parte del ejército brasileño estaba de acuerdo, no todos seguramente, porque había sido educado en esta idea de la enemistad ontológica, entre España y Portugal, entre Argentina y Brasil. Y entonces el ejército brasileño miraba al ejército argentino como su enemigo, miraba a la Argentina como su enemigo, y el ejército argentino a su vez miraba como enemigo al ejército brasileño. Por eso
hasta muy entrado, se entiende, la década de 1960, no había ninguna comunicación entre la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, o entre el Chaco y Corrientes. ¿Por qué? Porque nunca se había hecho ningún puente ni nada. Y el primero que se hace es el túnel subfluvial, llamado en ese momento Hernandaria, glorioso nombre de Hernandaria, porque los militares decían, la guerra con el Brasil es inevitable, como tienen superioridad, ellos van a cruzar el río Uruguay y solo lo podemos detener en nuestra línea Marginot, esa línea imaginaria que tenía la francesa construida para detener a los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, en nuestra línea Marginot, que es el río Paraná. Entonces no hay que construir ningún puente y no hay que construir carreteras asfaltadas entre Río Corrientes y Misiones, porque ahí llueve mucho y posiblemente tengamos suerte, y la infantería y la artillería y la caballería motorizada, los tanques brasileños se empantanen, se entiende, entre Río y Corrientes. Esa era la visión, ¿está? Y la visión brasileña era que nosotros íbamos a invadir Río Grande do Sul, y por eso había que estacionar todas las flotas ahí. Sabiendo eso, Estados Unidos le propone la invasión de Corrientes entre Río y Misiones. Lógicamente eso equivalía a la caída del gobierno de Perón. ¿Por qué si Itamaraty está de acuerdo en lo que deciden? ¿Por qué si el ejército está de acuerdo en un gran porcentaje? Eso no sucede. No sucede porque hay un veto de Getúlio Vargas. Hay un veto de Getúlio Vargas. Vargas dice, sobre mi cadáver. Eso es sobre mi cadáver. Nunca, jamás es sobre mi cadáver. Sin embargo, los norteamericanos no se van a dar por vencidos, porque en febrero de 1944, vuelven a sus andadas, ¿no es cierto?, y movilizan a la flota brasileña norteamericana que está en el Atlántico Sur hacia la desembocadura del Río de la Plata, al estuario del Río de la Plata, para bloquear el Río de la Plata. Esa flota está conducida, no quiero fallar en el nombre, por el almirante Ingram, ¿está? Y la orden que se le da al almirante Ingram es arremeter contra Buenos Aires, ¿está? Y descargar 200 aviones para bombardear Buenos Aires. Bloqueo del estuario, atacar Buenos Aires y bombardearla con 200 aviones, que es lo que llevaban los norteamericanos, ¿no es cierto?, la flota. Esto no es ciencia ficción, son los archivos, ¿no? Aunque parece ciencia ficción porque ningún profesor se atreve a enseñarlo en la Universidad Nacional de Rosario, ninguno, porque se pierden becas para ir a Estados Unidos después. Nunca lo invitan más a unos Estados Unidos. Entonces, como uno tiene que avanzar en el CONICET, no hay que hacer eso. Es un suicidio. Como yo ya me suicidé muchas veces, vuelvo a suicidarme el día de hoy. El almirante, dicen los cables, conversó con el asunto con el general Pedro Aurelio Góes Monteiro. Conversó el asunto, dicen los cables, con Pedro Aurelio de Góes Monteiro, general, representante de Brasil en el Interim American Emerging, está el Comité de Defensa, que funcionaba en Montevideo. ¿Cuál es la respuesta del general? Afirmativa. ¿Está? Afirmativa. Cuando le dan la orden al almirante de que avance para bombardear Buenos Aires, la respuesta de Monteiro es afirmativa, sí. El ejército brasileño dice que sí. Obviamente él no puede haberlo dado solo, él tiene que haber consultado a los altos mandos superiores. Pero dice que hay que consultar a Itamaraty, que no puede decidir el ejército por sí mismo. ¿Y cuál es la respuesta de Itamaraty? Recomendó que el plan de operaciones sea elaborado y que el bombardeo se produzca el 3 de octubre. El 3 de octubre. Pero Itamaraty, como había hecho el ejército, dice sí, estamos de acuerdo, el ejército está de acuerdo, es decir, sí a la propuesta que nos manda el ejército, pero esto requiere la aprobación del presidente del Brasil, de Getúlio Vargas. Y Getúlio Vargas, ¿no es cierto?, vuelve a poner su veto a esta operación. Hicimos mucho hincapié en la figura de Getúlio, porque sin Getúlio Vargas, es muy probable que una de estas dos operaciones habría tenido éxito.
es decir, el bombardeo de Buenos Aires desde el Río de la Plata o el bombardeo de Buenos Aires de invasión desde Río Grande do Sul, con lo cual la enemistad artificialmente creada hubiera sido una enemistad ahora regada con sangre, mucho más difícil de explicar después y mucho más difícil de reconciliar a los dos pueblos después. Pero fíjense ustedes, si este prejuicio de que la enemistad fue eterna entre Portugal y Castilla, que no es así porque nacieron todos del mismo vientre de León, si este prejuicio primaba en Itamaraty, primaba en el ejército y primaba en las clases medias universitarias brasileñas, como primaba en Argentina, en el ejército, en la Cancillería, en las clases medias universitarias, este prejuicio no existía en el pueblo. De este prejuicio estaba ausente el pueblo brasileño, Y este prejuicio era menor a medida que se avanzaba del norte hacia el sur de Brasil. Y en el sur de Brasil ha nacido el hombre que conduce los destinos de Brasil en este momento, que es Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ¿dónde ha nacido? Ha nacido en São Borja, enfrente de la frontera argentina. Es decir, conoce la Argentina hasta por olfato. De hecho, en ese momento no hay puente, y la comunicación era mayor antes que no había puente que ahora que hay puente. ¿Por qué? Porque no había controles en esa frontera, no había gendarmería argentina ni brasileña, y la gente cruzaba de uno y el otro lado. De hecho, las mujeres podían tener un hijo de un lado o de otro, y después lo notaba del lado brasileño o argentino, porque el doctor a veces estaba del otro lado atendiendo, la mujer cruzaba para atenderse allá. Se dice, no hay forma de comprobarlo, ¿no es cierto?, que el presidente Frondizi, Arturo Frondizi, nació del lado brasileño, porque en ese momento no había, nace ahí en la frontera Frondizi, no había médico ni partera, y la mamá tuvo que cruzarse en una lanchita que tarda 20 minutos del lado brasileño, y ahí nació Arturo Frondizi. Después se anotó del lado argentino, así que Frondizi sería brasileño, como tantos otros que estaban anotados en Brasil, sería en teoría argentino, si nos atenemos a la pura jurisdicción. Entonces, ¿cómo está formada la personalidad de Getúlio Vargas? Y es que es fundamental para entender aquello que llamaba Pierre Renouvin las fuerzas profundas, esas fuerzas que actúan sobre el estadista sin que el estadista ni siquiera a veces lo sospeche, y por lo tanto ese Pierre Renouvin son las fuerzas más importantes de todas, porque condicionan la acción política sin que la persona se dé cuenta. Él es un hombre nacido en ese gigantesco espacio geográfico que podemos llamar la Cuenca del Plata, que es una llanura en algunos lugares monótona como la nuestra, desde acá, desde Bahía Blanca hasta Santa Fe, y en otro lado es una llanura ondulada, despoblada prácticamente, con miles de caballos y miles de ganados sueltos en un principio. Es decir, el hombre de la Cuenca del Plata, el hombre del sur de Brasil, de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, es un hombre a caballo, es un hombre en esencia libre. ¿Por qué es en esencia libre? Por dos ingredientes. Un ingrediente cultural, que es donde más se ha producido el proceso de cristianización. Es decir, la catolización ha sido mucho más fuerte que en ningún otro lugar, ejercida fundamentalmente por los jesuitas, y eso da la concepción de un hombre libre. La concepción de hombre libre no ha nacido antes del cristianismo, no era la concepción que tenían los griegos, que creían que el hombre estaba determinado por los dioses, ni la concepción del hombre del pueblo de Israel, que era fatalista. La concepción de que el hombre es absolutamente libre, el libre albedrío, es una concepción instaurada por el cristianismo y fundamentalmente después por el catolicismo, porque el protestantismo se va a separar en cierta manera de esta concepción, sobre todo con Calvino, que vuelve a reintroducir la predestinación. Y acá el hombre está formado en esta evangelización, tiene conciencia de su libertad y dignidad, pero a veces la conciencia de la libertad y la dignidad, si uno está en un régimen totalitario, es poco o no es suficiente. Acá se produce un fenómeno único en el mundo. ¿Cuál es el fenómeno único en el mundo? Que no existió nunca en Europa. Es que el hombre tiene caballo. El que tenía un caballo en Europa era un caballero, un tipo de la nobleza.
y tiene caballo en un espacio infinito y tiene comida a la que él quiera. Por lo tanto, si él no está de acuerdo con la autoridad, se va. Crea un hombre libre, atención, también crea un hombre anárquico. El polo dialéctico de la Argentina, ¿cuál es? Que nadie explica, porque nadie estudia la historia. El polo dialéctico es anarquía, libertad, libertad, anarquía. El argentino vive entre la justicia y la libertad y la anarquía. Porque cuando a él no le gusta la autoridad se va, agarra su caballo y se va. Chao. ¿Y quién lo va a perseguir? ¿A dónde lo van a perseguir? Al infinito. Imposible. Entonces, el hombre es un hombre libre. Acá no hay esclavitud. En el sur de Brasil no hay esclavitud. La hay, pero en menor medida que en el norte. No hubo encomiendas de indios en el Río de la Plata porque la prohíbe Hernandarias. El hombre es un hombre libre, su conciencia es de la libertad, pero aparte de conciencia de la libertad, el cristianismo le ha dado otra cosa, la conciencia de la igualdad. La conciencia de la igualdad. Por eso los tres postulados de la Revolución Francesa, explicaba el padre Castellani, libertad, igualdad, fraternidad, en el fondo son tres principios cristianos. Aunque se usen después en contra del cristianismo, son tres principios cristianos: libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, la igualdad se comprende en la Pampa, pero también hay fraternidad en la Pampa. En esa Pampa que se extiende de acá hasta Porto Alegre, ¿está? ¿Por qué? Porque todos trabajan en la misma cosa, con las vacas, buscando vacas y buscando caballos. Y ahí el hombre, ¿por qué vale? Por el trabajo que sepa hacer. ¿Quién es el que más autoridad tiene en la Pampa? El que más valiente es. ¿Está? El que más valiente es y el que más solidario es. Porque el hombre en esa llanura está solo. Y hay momentos en que la soledad lo mata a uno, lo mata porque si le pica una víbora no tiene quien lo atienda. Entonces la solidaridad entre los pocos que están ahí, el compañerismo, es parte de esa personalidad. Entonces solidaridad, compañerismo, idea de justicia social, porque no hay esclavitud y de nada valdría tener esclavos salvo para el tema doméstico, crean, se entiende, un tipo de hombre especial, crean un conductor político especial, ¿está? Que siente la injusticia en carne propia. Eso es en Brasil Getúlio Vargas y en Argentina el otro hombre de campo es Juan Domingo Perón, que ha nacido en el campo bonaerense, está en Lobos, que ha escuchado y mamado las historias de Moreira desde en los fogones gauchos, pero que después va a estar en una planicie aún más solitaria, está aún más dura, está que es Santa Cruz y Chubut, la Patagonia. ¿Está? Hombres de llanuras, hombres de soledades, hombres para trabajar con el ganado, donde cada hombre vale por lo que es, donde no vale imponerle nada al otro, porque el otro si quiere, yo le mando a buscar las vacas, la oveja se va. Entonces, si no vuelve más y se va a otro lado, ahí vuelve porque quiere, porque está conforme con quien lo está conduciendo. ¿Está? Entonces la idea de conducción política, que no es imponer, sino persuadir, todo lo contrario del ejército, ¿está? En ambas figuras, entre la de Perón y Vargas, pero Vargas sabe profundamente, por haber nacido ahí, de la comunidad cultural, lingüística, histórica, porque prácticamente él habla castellano, de la comunidad cultural, histórica, e intuye Vargas que la dialéctica presentada como irreparable, ese conflicto ontológico entre Portugal y España, entre Brasil y Argentina, es falso. Sabe que es falso. Y entonces es esa presencia de Vargas lo que va a impedir lo que hoy se oculta, que es que Estados Unidos iba a imponer el libre comercio a bombazos. Iba a bombardear la ciudad de Buenos Aires. Imagínense ustedes 200 aviones bombardeando la ciudad de Buenos Aires. Está Guernica, hubiese quedado en la historia como un poroto Guernica, ¿no? Pero el otro hombre, que es Juan Domingo Perón, sabe también de esa unidad, está argentino-brasileña, la intuye, entre otras cosas porque uno de sus maestros es el general Sarobe, que ha sido, se entiende, agregado militar en Río de Janeiro y ha escrito un libro sobre eso y es un poco su padrino dentro del ejército, ¿verdad? Y lo ha formado en la intuición de la unidad profunda entre Argentina y Brasil, no la divergencia, y entonces ese hombre propone un día como hoy, está en la embajada de Brasil, algo que para sus camaradas militares era insólito,
y no lo entendieron su camarada en ese momento, propone la Alianza Argentino-Brasileña, el ABC. Lo propone el día de la independencia del Brasil en la embajada brasileña. Formal, dice él, una unión, se entiende, entre Chile, Argentina y Brasil, porque esa unión es indestructible, porque esa unión provoca un núcleo de aglutinación, de tal manera y de atracción que va a provocar la unidad de la América del Sur, que será entonces finalmente independiente y podrá realizar su industrialización. No se puede hacer por las presiones que sufre Vargas, presiones que provienen de Itamaraty, y que provienen del ejército. Lo que yo dije ya es la década del 50, pero antes de la década del 50, Perón ya tenía una entente con Vargas, a través de su embajador Luzardo en Buenos Aires. Por eso no es casualidad que pocos días después de producido el 17 de octubre se provoca en Brasil el derrocamiento de Vargas, la presión del ejército para sacarlo a Vargas del poder, pocos días después del 17 de octubre, y se produce el querendismo en Brasil, las masas populares gritando queremos a Vargas. ¿Por qué? Se produce pocos días después del 17 de octubre, porque el plan norteamericano de sacarlo a Perón de encima, que había ideado Braden, no funciona, ¿verdad? Y entonces, al no funcionar, hay que sacarlo a Vargas allá, no vaya a hacer que Perón gane las elecciones, como efectivamente las gana. Y entonces Perón gana, pero no tiene contraparte. Y cuando vuelve a ganar Vargas, o gana Vargas las elecciones, esta vez como presidente constitucional, Perón lanza en la embajada brasileña el ABC, Vargas se ve hackeado por esto, la prensa furibunda en manos de la prensa, se llamaba el diario La Prensa, en manos de un ex comunista convertido después en liberal a ultranza, con lo cual hace posible intuir que en realidad fue siempre un agente. Desde el diario La Prensa se lo acusa a Vargas de traición, de traición por la alianza con Perón. Vargas no está en condiciones. Vargas no está en condiciones. Y eso finalmente, esa terrible campaña en contra de Vargas, que no vamos a explicarla ahora, lo lleva al suicidio de Vargas. Y el suicidio de Vargas es la muerte de Perón, porque Perón sabe que no tiene condiciones para mantenerse en el poder, sin la alianza argentino-brasileña. Esa alianza es la garantía de la subsistencia de Perón. Por eso muchos se preguntan por qué ante el golpe de 1955, septiembre de 55, Perón, teniendo la mayoría del ejército a su favor, decide retirarse. Porque Perón sabía estos documentos. Y Vargas ya no estaba en Brasil. Entonces era muy probable que ante una semiguerra civil en Argentina sirviese de pretexto de nuevo para reflotar el viejo plan de bombardear Buenos Aires, con aviones norteamericanos disfrazados, pintados con la bandera brasileña, y que esta vez, no estando Vargas en el poder, el Brasil dijese, sí, aceptamos la idea del bombardeo a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ante esto, Perón se ve en la disyuntiva de llevar a la Argentina a un suicidio, como lo llevó al suicidio de la guerra del Paraguay Francisco Solano López, o retirarse. Y como él tiene un principio, que es un conductor nunca puede sacrificar a su pueblo, se tiene que sacrificar al conductor y no su pueblo, tiene que irse. No está más Vargas. La no existencia de Vargas hace que finalmente, en el fondo, triunfe el proyecto norteamericano, pero ese proyecto norteamericano tiene un ingrediente. En realidad, el 55 no es norteamericano. Los norteamericanos cierran un ojo y dejan hacer. ¿Por qué? Porque el actuante principal en el 55 se llama Gran Bretaña. Gran Bretaña que había jugado en cierta forma a favor de la Argentina, porque también Gran Bretaña no quería que se bombardee Argentina, porque Gran Bretaña le proveía durante la guerra de los insumos necesarios. Pero la guerra terminada, y habiendo hecho el peronismo un esquema de nacionalismo económico que no afectó a Estados Unidos, porque esto era una semicolonia británica, sino a Gran Bretaña. ¿Cuál fue el eje fundamental del proceso nacionalizador de Perón, que imitaba no a la Unión Soviética, imitaba a los Estados Unidos? El eje del proceso nacionalizador fue nacionalizar el Banco Central. El Banco Central de la República Argentina era un banco manejado por capitales privados, es decir, británicos. Entonces la nacionalización del Banco Central
¿no? Implicó el golpe final a la hegemonía británica en el Río de la Plata. Y eso no se lo perdonaron nunca, por eso van a actuar a través de la Marina y provocar el 55, y cuando los Estados Unidos, que había deseado siempre la caída de Perón, ve que los ingleses son mucho más astutos que ellos, porque controlan fuerzas internas que ellos no controlan, porque Estados Unidos no tenía contacto en ese momento todavía con el ejército, no es la década del 60, cuando tiene contacto, por ejemplo, con Onganía, o con Levington, o con Lanusse, ve que la astucia británica es mucho más eficiente, que su brusco intento de bombardeo de Buenos Aires deja hacer, y se provoca la caída de Perón, se entiende habiendo ya antes provocado el suicidio de Vargas. Bueno, yo con esto finalizo, creo haber dado a ustedes un pantallazo bastante amplio, por supuesto esto se puede ampliar, todo el tema de la industrialización norteamericana, yo lo he explicado en mi libro La insubordinación fundante, en el libro Insubordinación y Desarrollo, y en otros libros donde contienen estas claves de interpretación, si bien no está específicamente lo que hoy hemos desarrollado en esta conferencia. Muchísimas gracias. Yo quería saber por qué se ha avanzado la idea de decolonizar a los países que querían tener un proteccionismo. No te escuché bien. Quería saber por qué Estados Unidos planteaba la idea de demonizaba a los países que tenían un proteccionismo económico. Es muy sencillo. Si yo vendo autos, estoy en la esquina de Balcarce y Córdoba, y vos se te ocurre ponerte una venta de auto enfrente, yo no quiero que vos estés, voy a hablar con la municipalidad para que no te dé el permiso. Pero eso descarga a ser proteccionistas. Obviamente. Los Estados Unidos ya no lo necesitaba, porque era la gran potencia industrial del mundo, es decir, tenía el aparato industrial más eficiente del mundo que se había perfeccionado durante la guerra. Lo había construido a partir de Washington, lo había profundizado a partir de la guerra civil, ¿no es cierto?, con un proteccionismo económico feroz, ya era el principal productor mundial de acero, el principal productor mundial de caucho, el principal productor mundial de automóviles, entonces ya no le servía. El proteccionismo o el libre comercio, lo que no entienden los hombres del pensamiento liberal y neoliberal, es que es nada más un instrumento. Entonces, es como discutir sobre si es útil o no un pañal. ¿Está? Un pañal. Un pañal para un hombre, ¿es útil o no? Sí, útil desde que nace hasta el año, hasta que la mamá le enseña a hacer pipí y ir a la pelera para que defeque. Ya cuando aprendió ya no es más útil, ya hay que tirarlo, no sirve más. Y bueno, quizás por desgracia será útil para mí después de los 90, pero son instrumentos, nada más, y ellos lo toman como algo sacrosanto. Una vez que un instrumento dejó de servir, uno utiliza otro instrumento. Y el instrumento puede servir para hacer algo bueno o algo malo. Un cuchillo, un bisturí puede servir para cortar, hacer una operación o para matar a una persona. Y un Estado puede suicidarse con el mismo instrumento. Un Estado puede suicidarse siendo proteccionista porque en ese momento no es conveniente, o puede suicidarse siendo librecambista porque no es conveniente, o viceversa. Pues son instrumentos nada más, instrumentos de la política. Yo quería complementar con algo que dice Marcelo Bullo, que siguieron siendo proteccionistas, pero subrepticiamente, a través, yo no leí de sus libros, eso. Sí, claro. A través de, por ejemplo, el desarrollo de la industria aeronáutica, claro, como industria de guerra, tal cual, o la guerra de la galaxia, que logró un desarrollo que lo hizo catapultar a una posición quizá prácticamente distinta al resto del mundo, que fue también una acción proteccionista, tal cual, porque fue bancada por el Estado norteamericano. Así es. Toda la industria aeroespacial que va a Estados Unidos de la delantera en un montón, como en Boeing, por ejemplo, todo eso fue financiado y subsidiado 100% por el Estado. 100% por el Estado. Una pregunta respecto a eso. Vamos a ver el micrófono si se escucha. Una pregunta respecto a yo coincido plenamente que Hamilton fue la línea que desarrolló el sistema proteccionista de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo no se fue dando en paralelo la aparición y la presencia, digamos, de lo que venía de Inglaterra con la masonería, Adam Smith, toda la línea que después va a desembocar en el sistema financiero que hoy ha ocupado Estados Unidos hasta hace poco, hasta la región de Trump, digamos.
y que incluso fue la que genera los monopolios a fines del siglo XVIII, a principios del siglo XX, digamos, XIX, perdón, principios del siglo XX. ¿No hubo una situación de paralelo ahí en Estados Unidos entre la política proteccionista y la aparición al mismo tiempo de la banca financiera y de un sistema financiero? Bueno. Esa pregunta requeriría otra conferencia, ¿no es cierto? Yo también la doy a veces, pero la respuesta sería negativa. Es decir, en realidad el punto donde comienza eso ya a ser inevitable es 1911. En 1911 Wilson le entrega a los bancos privados la emisión monetaria de Estados Unidos. Se crea la Reserva Federal, con lo cual ellos pierden el manejo de la emisión monetaria que va a estar en manos de la oligarquía financiera internacional. Mientras que eso no acontecía, siempre las otras fuerzas actúan adentro, porque acá también en todos los estados, pero actúan controladas. No hay que olvidarse que una de las políticas de subordinación de Gran Bretaña no solo era el libre comercio, sino el iluminismo. El iluminismo implicaba, ¿no es cierto?, erradicar del corazón de las masas toda idea religiosa. Sin embargo, en los Estados Unidos, donde se consagraba la separación entre Iglesia y Estado, se consagraba también que ese Estado era un Estado religioso. Los padres fundadores hacen que sea un Estado religioso, y desde la independencia hasta el año 1946, todas las clases en la Unión, como ellos se denominan a sí mismos, la Unión, ¿no?, comenzaban por izar la bandera, cantar el himno nacional, rezar el Padre Nuestro y leer un versículo de la Biblia, hasta el año 1946, en las escuelas públicas de la Unión. Y hasta el año 1960 y pico, 63, 64, en el 46 se elimina la lectura de la Biblia. Y en el 60, hasta el 63 se mantiene el rezo del Padre Nuestro. Es decir, la lucha de la oligarquía financiera internacional por hacerse del control de los Estados Unidos, que eso es otra conferencia, tardó mucho tiempo. No fue de un día para otro, fue un proceso largo en el cual se van quedando con sector hasta que finalmente se quedan con el Estado, pero es muy posterior. Sí, a ver, tenemos otra pregunta. Yo un poco eso lo desarrollo en el libro Relaciones Internacionales, en el último está desarrollado eso. Sí, perdón, usted habla en un momento del calvinismo y del protestantismo. Sí. ¿Hasta qué punto el calvinismo ayudó a estos procesos de industrialización en los países estos? No ayudó para nada, no tiene nada que ver. ¿No? No, eso tenía otra conferencia. Yo, para poder explicar que no tiene nada que ver, hice un libro que está ahí que se llama La insubordinación fundante. Yo también me lo pregunté. Sí. Entonces, y comprobé que todos los procesos emancipatorios exitosos son el resultado de una insubordinación ideológica contra el orden ideológico establecido, más un adecuado impulso estatal, y que se daba también, es decir, por eso vi el caso de Japón, el caso de China, el caso de Corea. No tiene que ver con la religión, no tiene que ver con, tiene que ver, se entiende, con que hay una élite dirigente que se da cuenta cuál es la trampa que le plantea la potencia hegemónica y la rechaza, ¿no es cierto? Y la rechaza, no tiene nada que ver con eso. La parte más industrial de Alemania hasta el día de hoy fue siempre la parte católica. Los protestantes de la parte, los alemanes del lado protestante no tenían industria, es decir, el principal estado, digamos, agrícola, se entiende, y ganadero, que rechazó siempre la industria en Alemania es Prusia, que era el estandarte del protestantismo. Lo que pasa es que son todas cosas que se dicen que, como la enemistad argentino-brasileña, ¿para qué? Para crear en nosotros un sentimiento de minusvalía. Es decir, no servimos para nada, porque o somos torpes porque somos hispánicos, o somos torpes porque somos católicos, o somos torpes porque somos mestizos, o somos torpes porque somos negros, o somos torpes porque somos indios. Es decir, siempre hay algo que no nos deja hacer, pero que viene de la sangre, y por lo tanto nunca vamos a librarnos de eso. No tiene nada que ver con eso, ni con la raza, nada que ver con eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué pasó con Carlos Ibáñez del Campo? ¿Cómo quedó en ese momento después del derrocamiento de Perón? El general Ibáñez era un hombre muy pragmático. Cuando vio que, cuando ve que las barbas de mi enemigo quemar
me corto la mía antes que me la quemen. Si cuando vio lo que le iba a pasaba a Vargas, suicidio, la campaña contra Perón, dijo Ibáñez, aquí hay que cuidarse, yo me cuido, y comenzó a retroceder en todos los puntos. No, pero ahí zafó. Él zafó. Era un poco pragmático. ¿No? Ahí también hay algo de lo que vos planteas con respecto a la enemistad. Exactamente lo mismo que se puede plantear cuando dijimos lo de Brasil, lo mismo podemos plantear con el caso de Chile. Es claro, igual. Que en ese momento el pueblo estaba enemistado. Para nada. Perón fue recibido en olor de multitudes en Santiago cuando va en tren. Qué cosa increíble. Yo digo, va en tren y a veces los chicos me miran, no en las clases. Dice, profesor, ¿qué es eso? Claro, uno no va en tren a ningún lado hoy. Perón fue en tren a Chile, ¿no? En tren, increíble. Acá. Ah, sí, en tren. Pero había un tren que cruzaba Santiago, increíble. Un tren que iba a La Paz. A La Paz. Y una sola pregunta más. Con respecto a la información sobre estas organizaciones sobre los atentados de parte de Estados Unidos con Brasil, ¿están en alguno de los libros que están ahí? Una parte está en el libro que se llama Argentina-Brasil. Está ahí. Hay un solo ejemplar. Y la otra parte no está en los libros, sino que está en un libro muy fácilmente conseguible, accesible, que es un libro de Luis Alberto Moniz Bandeira, que se llama Argentina-Brasil, Estados Unidos, de la Triple Alianza al Mercosur. Yo por mi parte, Marcelo, tengo una consulta, una pregunta. Porque uno está acostumbrado a sintetizar estos procesos históricos que vos lo hiciste magistralmente en una hora y que arrancan en el siglo XI, por lo que pasó en la historia más reciente. Entonces uno tiene la sensación de que los procesos de integración obedecen al impulso de personas, ¿no? Uno tiene presente, la UNASUR impulsada por Lula da Silva, por Néstor Kirchner, por Hugo Chávez, y ahora como desflecada, deshilachada. Pero si uno lo ve en perspectiva, en realidad, y mi duda es si con esto me equivoco, o si las fuerzas profundas operan, incluso operan sobre personas que uno no diría que debían jugarse por la integración, porque el Mercosur surge en 1985 con la firma del presidente Alfonsín por parte de Argentina. Y se fortalece, sobre todo a nivel comercial, por parte de la firma del presidente Carlos Menem en los 90. Entonces uno dice, ¿operan fuerzas profundas que tienden a la integración pese a quienes estén en el gobierno? ¿Es algo casi inconsciente que la Argentina tiende a honrar un poco el título de este libro? Argentina, Brasil, la gran oportunidad. Bueno, la respuesta sería un poco compleja, ¿no es cierto? Porque habría que ir desglosando. Es decir, en tu referencia perfecta, faltó un hombre, ¿no es cierto?, muy desprestigiado en Argentina, que todo el mundo lo detesta, no se sabe muy bien por qué, por lo menos en su gobierno no habría justificación para eso, que es el presidente Dualde, el creador, en realidad, y impulsor de la Comunidad Sudamericana de Naciones, se llamó Dualde. Está ausente, es como nombrar una mala palabra, Drácula, pero la verdad es esa. Ahora, las fuerzas profundas, claro, operan siempre, operan aún en las personas en que deberían estar del lado contrario de alguna forma, pero sobre todo operan en las bases populares, están en las bases populares. El profesor Carballo cuenta siempre una anécdota, ¿no es cierto?, del partido entre Argentina y Alemania, ¿no es cierto?, cómo algunos brasileños yendo para el estadio van a, no sé si insultar o increpar o cuestionar a un vendedor ambulante brasileño que está con la camiseta argentina. Que está con la camiseta argentina porque este vendedor ambulante quiere que gane Argentina el partido. Y muchos de la clase media universitaria querían que gane Brasil. Es decir, operan las fuerzas populares. Alemania. Quieren que operen las fuerzas populares, pero no se produce siempre una correlación en que esas fuerzas populares realmente tengan el hombre del momento, o que el hombre comprenda todo lo que deba comprender. Se produce rara vez en la historia, porque la historia no es como explicó el marxismo, está de fenómenos inevitables que acontecen uno con otro por fuerza social. Los hombres también intervienen en la historia y tienen un papel fundamental.
es una dialéctica entre hombre y movimientos sociales. Entonces a veces no aparecen los hombres. O hay un hombre, por ejemplo, en la historia argentina, en este libro del profesor Schulman está muy bien retratado, que fue Cornelio Saavedra, que es el conductor que no quiso ser. La gente lo eligió, fue a una plaza, se llenó la plaza para que él fuese el conductor y dijo: yo no quiero saber nada con esa gente. Bueno, los hombres son fundamentales, y sobre los hombres y las masas populares ejercen la fuerza profunda. ¿Por qué, me preguntará vos, no lo ejercen sobre los universitarios? Muy sencillo, porque Inglaterra fue el primer poder autoconsciente del mundo, ¿está? Y la prédica de la subordinación ideológica se hizo a través del libro, a través de las instituciones académicas, y entonces las universidades, con honrosas excepciones de profesores, alumnos, instituciones, sin saberlo, sin quererlo, se entiende en cierta manera propagadores de una historia falsificada y propagadores de una ideología que en realidad no aconteció nunca, no la aplicó nadie para ser grande, que fue el libre comercio, como las otras volcadas a la izquierda propagaban el marxismo-leninismo, que en estas tierras solo servían para una confrontación suicida. ¿Está? Y eso se da siempre en las universidades. ¿Está? Hay una especie de... Abelardo Ramos lo explicaba bien. Decía, pero entonces usted le decía a Abelardo: usted es un predicador de la ignorancia. Hasta porque decía, entonces el hombre ignorante, usted está predicando que el hombre sea ignorante. Y Abelardo lo explicaba y decía: mire, lo que pasa es lo siguiente, que al haberse convertido el libro y la educación en elemento de subordinación ideológica, él no usaba la palabra esa, usaba colonización pedagógica o cultural, ¿qué pasa? El tipo que no iba a la universidad, lo que era un mal se transformaba en un bien, porque su ignorancia lo libraba de estar subordinado ideológicamente, de estar colonizado ideológicamente. Por eso, otro hombre en las antípodas, en alguna manera, de Abelardo Ramos, que era un marxista que quería ser nacional, en la antípoda, el padre Castellani, decía una cosa igualita. Decía: gracias a Dios no fue a la universidad. Entonces razona bien, no está contaminado, se entiende, de ideología. No estoy haciendo yo acá una prédica de no ir a la universidad, válgame Dios, yo soy producto de la universidad. Digo que tenemos que reflexionar sobre qué es lo que estamos estudiando y qué es lo que estamos enseñando. Si no hay preguntas, entonces le agradecemos nuevamente al profesor Bulo su tiempo, su espacio, su dedicación. Él da clases en Buenos Aires, por eso valoramos siempre sobremanera cuando se hace un espacio y lo hace acá, en Rosario, su ciudad natal. Gracias, Marcelo, lo tomo como realmente un honor Muchas gracias. estés con nosotros, y te comprometemos nuevamente, si Dios quiere, para el próximo año, una nueva actividad que realicemos desde el centro. Convendré con todo gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias.